Mi esposo borracho, en la fiesta navideña de la empresa, decidió subastarme antes incluso de que yo llegara. ¿Quién quiere pasar una noche con mi adefesio y escucharla graznar? Puja inicial. $5. Pero cuando entré en el salón de baile, el verdadero espectáculo comenzó. Hace 8 años yo era una persona completamente distinta. Tenía 22 años. Estudiaba canto en el Conservatorio de Música Eastwood. Todo el mundo me parecía un escenario y yo estaba segura de que estaba destinada a brillar en él. Mis profesores decían que tenía un timbre raro, rico y cálido, con una profundidad asombrosa. Cantaba en el teatro del conservatorio, competía en concursos vocales y soñaba con el gran escenario. Por las noches me ponía frente al espejo imaginando que hacía una reverencia ante los aplausos atronadores de un teatro lleno. Conocí a Greg en un concierto que nuestro conservatorio organizó para sus patrocinadores. Él era un gerente junior en una empresa que nos había dado una pequeña subvención. Después de mi actuación se acercó a presentarse y dijo que nunca había oído nada más hermoso. Yo florecí con aquel cumplido. Era 3 años mayor que yo, seguro de sí mismo, ambicioso, siempre hablando de sus planes de carrera y del exitoso negocio que algún día construiría. Me sentía halagada por la atención de un hombre mayor con metas tan serias. Salimos durante 6 meses. Greg me llevaba a conciertos, me compraba grabaciones de sopranos famosas y me decía que yo tenía más talento que todas ellas. Prometía que cuando ganara suficiente dinero pagaría para que yo asistiera a un programa de verano en Italia, donde se formaban los verdaderos maestros del canto. Yo creí cada palabra. Mi plan era graduarme, entrar en un programa de posgrado de primer nivel y comenzar mi carrera. Todo parecía tan claro, tan correcto. Y entonces me quedé embarazada. No estaba planeado, simplemente pasó. Recuerdo estar sentada en el borde de la bañera sosteniendo la prueba con sus 2 líneas rosadas sin saber si llorar o celebrar. Por un lado, un bebé. Por el otro, mi último año en el conservatorio. Mi recital de graduación era en solo 3 meses. Todos mis planes para el posgrado. Greg estaba encantado. Dijo que ya era hora de formar una familia, que nos las arreglaríamos. Su madre, Sharon, sin embargo, tuvo una reacción muy diferente. Recuerdo nuestra primera conversación seria, los 3 en su cocina. Sirvió café, empujó hacia mí un plato de galletas compradas en la tienda y me preguntó directamente cuáles eran mis planes. Sharon, quiero terminar mi carrera, respondí. Todavía faltan 5 meses para que nazca el bebé. Puedo hacer todos mis exámenes finales y, después de que nazca, me tomaré un año y luego volveré. Sharon me miró como si hubiera sugerido volar a la luna. Un descanso con un recién nacido, ¿Anna? Cariño, ¿en qué estás pensando? Una mujer normal en tu situación debería estar con su hijo, no corriendo a recitales. Mamá tiene razón, intervino Greg. Mira, estamos formando una familia. Eso es más importante que todas tus actuaciones. Tu carrera puede esperar. Pero estoy tan cerca de mi diploma. ¿Un diploma de un conservatorio de música? Sharon se rió. ¿Y qué harás con él? ¿Cantar en bodas? Te conviene más concentrarte en tu familia. Mi Greg está construyendo una carrera. Necesita una esposa fiable, ama de casa, madre de sus hijos, no una chica soñando con un escenario. Recuerdo estar sentada en su mesa, bebiendo mi café ya frío y sintiendo como todo dentro de mí se contraía. Pero Greg me miraba con tanta esperanza, diciendo que me amaba, que lo lograríamos juntos, que siempre podría volver a cantar cuando el niño fuera un poco mayor. Prometió apoyar mi sueño, solo más adelante, cuando todo estuviera más tranquilo. Tomé una excedencia en el 3er trimestre. Di a luz a Leo a finales de esa primavera. Era tan pequeño, tan indefenso, lloraba toda la noche y exigía atención constante. Yo estaba privada de sueño. Apenas encontraba tiempo para cepillarme el cabello. Las conversaciones sobre volver al conservatorio se hicieron cada vez más cortas y reacias. Anna, cariño, mírate, decía Sharon cuando venía de visita. Tienes ojeras, el cabello hecho un desastre. ¿Qué escuela? Primero tienes que aprender a cuidar a un bebé.
Y Greg empezó a llegar a casa del trabajo cansado e irritable. ¿No puedes al menos mantener la casa en orden? Trabajo todo el día y vuelvo a este desastre, y el bebé gritando de la mañana a la noche. Es solo un bebé, decía yo intentando defenderme. Es normal. Quizás simplemente no sabes cómo manejarlo. Mi mamá dice que yo era un bebé tranquilo a su edad. Poco a poco todo lo bueno entre nosotros empezó a desaparecer. Los cumplidos se convirtieron en críticas. Yo había ganado los 20 kilos normales que casi todas las madres ganan después del parto, pero Greg me miraba con desaprobación. Deberías volver a ponerte en forma, te has descuidado. Tengo un recién nacido, estoy amamantando. Es temporal. ¿Temporal? Han pasado 6 meses. Otras mujeres vuelven a sus vaqueros en un mes. El dinero se convirtió en una fuente constante de discusiones. El salario de Greg apenas cubría el alquiler de nuestro pequeño apartamento de una habitación en un suburbio deprimente, la comida y las cosas del bebé. Sugerí buscar trabajo, aunque fuera a tiempo parcial, pero él se negó rotundamente. ¿A dónde vas a ir con un bebé? No, tú te quedas en casa. En un par de años, cuando Leo sea mayor, veremos. Pero apenas llegamos a fin de mes. Eso es porque no sabes administrar el dinero. Mi madre crió a 3 hijos con este mismo sueldo. Intenté ahorrar comprando los alimentos más baratos, usando mi ropa vieja hasta que tenía agujeros y sin comprar nada nuevo para mí. Todo iba para Leo y para la comida, pero los reproches de Greg continuaban. Un día intenté cantar. Leo tenía alrededor de 1 año y dormía después de comer. Tarareé en voz baja un aria de la Traviata que había interpretado en un examen. Mi voz se sentía extraña después de tanto silencio, mis cuerdas vocales débiles, pero la melodía salió sola y durante unos minutos me sentí yo misma otra vez. Greg llegó temprano del trabajo y me sorprendió. ¿Qué son esos gritos? Preguntó con brusquedad. Vas a despertar al bebé. No estoy gritando, estoy cantando en voz baja. ¿En voz baja? Podía oír tus alaridos desde el pasillo. Los vecinos seguro que también. Es vergonzoso, Anna. Yo estudiaba esto, dije. ¿Estudiabas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con eso? Ni siquiera terminaste. Y además nunca tuviste realmente voz. Tus profesores solo estaban siendo amables contigo. Fue como una bofetada. Me quedé en medio de la habitación incapaz de decir una palabra. Él siguió. Deja de aferrarte a esos sueños infantiles. Eres madre y esposa. Empieza a cumplir tus deberes correctamente en lugar de fingir que eres un artista. Desde ese día no volví a cantar. Tenía miedo. Cada vez que quería tararear algo imaginaba a Greg llamándolo alaridos y el sonido se quedaba atascado en mi garganta. Sharon empezó a visitarnos más a menudo, inspeccionando mi casa. Abría los armarios. Pasaba el dedo por las estanterías buscando polvo y criticaba mi cocina. La sopa está un poco aguada. Deberías haber puesto más patatas. Mi Greg siempre se comía todo lo que yo preparaba. Cocino como sé hacerlo, respondía. Exactamente, no sabes hacerlo. Menos mal que puedo venir a enseñarte, si no mi hijo se moriría de hambre. Me comparaba con las esposas de los colegas de Greg. Bien arregladas, delgadas, exitosas. Trabajaban, criaban hijos y aún así parecían salidas de una revista. Y yo era solo un ama de casa desaliñada con una bata vieja y el cabello sin lavar. ¿Sabes Jessica, la esposa del jefe de Greg? Decía mi suegra. Tiene 2 hijos, trabaja como abogada y siempre parece valer 1 millón. Y tú, con un solo hijo, ni siquiera puedes con eso. Yo lo intentaba de verdad. Me levantaba a las 6 de la mañana para hacerlo todo. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, pero el cansancio se acumulaba y yo me volvía cada vez más gris e invisible. El espejo me mostraba a una desconocida con ojos apagados. Cuando Leo cumplió 4 años, Greg anunció que me había encontrado un trabajo. Se abrió un puesto de conserje en nuestro edificio de oficinas. Trabajarás por las mañanas, terminarás antes del almuerzo y tendrás tiempo para recoger a Leo en el preescolar. El sueldo no es gran cosa, pero al menos tendrás algo de dinero.
¿Conserje? Pregunté. ¿Qué tiene de malo? Es un trabajo decente. El trabajo físico te vendrá bien y además la empresa me hará descuento en el servicio de limpieza de la oficina. Todos ganamos. No discutí. Realmente necesitábamos el dinero. Leo crecía y necesitaba más ropa, juguetes y actividades. Así que empecé a trabajar como conserje en el edificio donde trabajaba mi marido. Fue una humillación especial. Los colegas de Greg me saludaban con una cortesía distante, como se saluda al personal de servicio. Él mismo fingía que apenas me conocía. Así, esa es nuestra Anna, hace un gran trabajo con los suelos, decía casualmente si alguien preguntaba. Yo fregaba los suelos de las salas de conferencias donde él tenía reuniones. Quitaba el polvo de los escritorios donde se sentaban sus colegas. Los escuchaba hablar de sus fines de semana, de sus vacaciones, de los restaurantes donde habían ido. Luego volvía a casa, recogía a Leo del preescolar, preparaba la cena, acostaba a mi hijo y me desplomaba de agotamiento. El espejo dejó de ser mi amigo. Miraba mi reflejo y no me reconocía. Tenía 30 años pero parecía de 40. Ojeras, la espalda encorvada por el cansancio, ropa barata de tiendas de descuento comprada en rebajas. Hacía años que no me hacía un corte de pelo de verdad. No había dinero ni tiempo para una peluquería. Solo me recogía el cabello en un moño. Una noche, después de que Leo se durmiera, estaba sentada en la cocina hojeando un viejo álbum de fotos. Allí estaba yo en el escenario del conservatorio con un vestido de concierto, cantando con los ojos cerrados y brillando de felicidad. Allí estaba con mis amigos después de un ensayo, riendo. Allí estaba con Greg al comienzo de nuestra relación, joven, hermosa, enamorada. ¿Quién era esa chica? ¿A dónde fue? ¿Qué miras en ese álbum? Preguntó Greg entrando a la cocina por un vaso de agua. ¿Recordando el pasado? Solo estaba mirando, respondí en voz baja. Al menos entonces eras bonita. Ahora solo eres una defesio. Lo dijo con naturalidad, como si fuera un hecho, y volvió al salón. Me quedé allí con el álbum en las manos y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. Una semana antes de las fiestas Greg anunció que su empresa iba a celebrar una fiesta corporativa. Es un evento importante, vendrán socios e inversores. El director pidió que todos traigan a sus familias para mostrar que somos un equipo sólido. ¿Entonces yo también voy? Pregunté sorprendida. Él solía ir solo. Greg me miró de arriba abajo y torció el gesto. ¿Con ese aspecto? Anna, mírate. Ni lo pienses. Me daría vergüenza que me vieran con una defesio como tú. Le diré al jefe que estás enferma. ¿Adefesio? Me llamó adefesio, no como una broma ni en medio de una discusión, sino tranquilamente, como si simplemente estuviera nombrando algo. No dije nada. Solo asentí y me di la vuelta para que no viera mis ojos. Pero cuando Greg se fue, abrí el álbum otra vez. Miré a aquella chica con el vestido de concierto y por primera vez en años no sentí tristeza sino rabia. No, ya basta. No sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan claro, pero algo dentro de mí, algún resto olvidado de orgullo, despertó y susurró, no eres una defesio, solo has olvidado quién eres. Al día siguiente empecé a actuar en secreto. No tenía dinero, pero tenía un par de pendientes de oro viejos que me había dado mi abuela. Los llevé a una casa de empeños y obtuve $500. Tendría que bastar. Reservé una cita en un salón de belleza para la noche del 31. Peluquería, maquillaje, manicura, el paquete completo. La recepcionista me miró con duda cuando dije la fecha. La noche del 31, señora, sabe que es nuestro día más ocupado. Todos quieren verse bien para las fiestas. Lo entiendo, pero necesito que sea por la noche. Pagaré lo que pidan. Me dio el precio, $350 por todo. Acepté sin regatear. Gasté los 150 restantes en un vestido. Encontré un vestido de noche oscuro en una tienda de segunda mano de alta gama, casi nuevo. Alguien lo había comprado, usado una vez y vendido. Era de mi talla y me quedaba perfecto. Ajustado pero no provocativo, modesto pero elegante.
Sharon aceptó cuidar a Leo en Nochevieja, aunque se quejó. ¿Para qué vas a ir? Dijo Greg. Es para gente importante, vas a desentonar. Pero bueno, cuidaré de mi nieto si no hay más remedio. No expliqué nada, solo asentí. La noche del 31 fui al salón. La peluquera era una mujer joven con un lápiz labial brillante y aspecto cansado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó examinando mi cabello sin vida. Quiero verme diferente, hermosa. Ella sonrió. Buena petición. Veamos qué podemos hacer. Durante 3 horas estuve sentada en esa silla. Lavó, cortó, peinó y onduló mi cabello. La maquilladora trabajó en mi rostro ocultando las ojeras y resaltando mis ojos y mis labios. La manicurista arregló mis uñas mordidas. Cuando terminaron y me dieron un espejo, no reconocí de inmediato a la mujer que me miraba. Mi cabello caía en ondas suaves, mi rostro se veía fresco, mis ojos grandes y expresivos, mis labios de un rojo vibrante. Parecía viva, hermosa, no como una conserje agotada por la vida sino como una mujer. Te queda perfecto, dijo la estilista. Estás completamente transformada. Me cambié en el salón, me puse el vestido y unos zapatos de tacón bajo y me miré en el espejo de cuerpo entero. El corazón me latía con fuerza. Estaba aterrada de ir a la fiesta, de ver la reacción de Greg, de escuchar lo que diría. Pero tenía aún más miedo de quedarme en casa y seguir viviendo como antes. Un taxi me dejó en el hotel alrededor de las 9:30. Llegaba 2 horas tarde. El salón se había retrasado, pero bajé del coche y caminé hacia la entrada. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, pero seguí caminando. Un portero me abrió la puerta. Entré al vestíbulo, dejé mi abrigo y caminé hacia el salón de baile. Música, risas, un murmullo de voces. Empujé la pesada puerta y entré. Y escuché la voz de mi marido resonando por todo el salón. ¿Quién quiere pasar una noche con mi adefesio y escucharla graznar? La puja inicial es de $5. Vamos, no sean tímidos, es una subasta benéfica. La sala reía. Alguien gritó $10. Otro animó al colega borracho. Y yo estaba en la puerta mientras el mundo parecía detenerse. Él no sabía que yo estaba allí. Pensaba que yo estaba en casa con mi vieja bata recogiendo la mesa. Me estaba subastando delante de todos sus colegas, socios y gente importante. $5 por mí, por mi vida, por el derecho a pasar una noche con la mujer a la que llamaba adefesio. La sangre se me fue de la cara. Me quedé allí sin poder moverme. Poco a poco la sala empezó a notarme. Las cabezas se giraron. La música bajó. Vaya, miren quién llegó, dijo alguien en voz alta, una mujer hermosa. Greg se dio la vuelta. Su mirada borracha pasó sobre mí sin reconocerme al principio. Entrecerró los ojos intentando enfocar. Ojalá apareciera una belleza así en lugar de mi bruja, murmuró riendo. Algunas personas que estaban más cerca me reconocieron. Un susurro empezó a correr. ¿No es esa la conserje, Anna, la esposa de Greg? No puede ser. Greg, ¿esa es tu esposa? Él se quedó helado. Sus ojos recorrieron mi cuerpo desde los zapatos hasta el rostro. Su expresión pasó de diversión borracha a confusión y luego a shock. Anna, balbuceó. No respondí. No podía. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta junto con las lágrimas. ¿Qué decidiste, jugar a disfrazarte? Greg intentó sonreír pero solo le salió una mueca torcida. Bueno, da igual, el lote sigue en pie. $5 por una noche con la esposa. ¿Quién ofrece más? Seguía con su broma borracha. Incluso después de verme, incluso después de saber que había escuchado todo, no se detuvo. Para él solo era diversión para una multitud borracha. Yo estaba allí sintiendo algo oscuro y frío crecer dentro de mí. No lágrimas, no lástima, furia. $100.000. La voz vino del fondo de la sala, baja, tranquila y segura. Todos se giraron al mismo tiempo. Un hombre se levantaba de una mesa VIP, alto, de unos 40 años, con un traje impecable. Nunca lo había visto. Caminó por la sala y la multitud se apartó.
$100.000, repitió acercándose a mí, por el privilegio de pasar la noche con esta dama. El silencio fue absoluto. Incluso la música se detuvo. Todos miraban al desconocido, luego a mí y luego a Greg. El director de la empresa de Greg, que estaba cerca de él, palideció. Señor Thorne, ¿habla en serio? Completamente, respondió el hombre. Mañana transferiré el dinero al fondo benéfico de la empresa, suponiendo, claro, que la dama esté de acuerdo. Se acercó hasta mí y extendió la mano. Permítame presentarme, Marcus Thorne. Sería un honor rescatarla de este circo. Lo miré sin entender lo que estaba pasando. $100.000 por mí, la conserje, el adefesio, la mujer que acababa de ser subastada por $5. Escuché que su esposo mencionó que usted canta, continuó Marcus. Permítame adivinar que lo hace maravillosamente, ya que él parece tener tanto miedo de admitirlo. ¿Le gustaría pasar la noche lejos de este ruido, lejos de estos payasos borrachos? Su voz era suave pero firme. Me miró a los ojos y en su mirada no había deseo ni burla, solo respeto. Tomé su mano. Era cálida y fuerte. Sí, susurré, sí quiero. Marcus se giró, me tomó del brazo y me condujo hacia la salida. El salón estaba en silencio. Greg se quedó con la boca abierta, aún sin comprender lo que pasaba. Anna, gritó finalmente, detente. ¿A dónde vas? Era una broma. No miré atrás. Caminamos por todo el salón. En la salida Marcus recogió mi abrigo de un guardarropa atónito y me ayudó a ponérmelo. Un coche negro con chofer esperaba en la entrada. ¿A dónde le gustaría ir? Preguntó Marcus abriendo la puerta. No lo sé, admití, a cualquier lugar menos a casa. Conozco un sitio, confíe en mí. Asentí y subí al coche. Lo último que vi al mirar atrás fue el rostro de Greg reflejado en la ventana del restaurante, borracho, confundido y furioso. El coche arrancó. Conducimos por la ciudad nocturna. Las luces de las guirnaldas navideñas, los escaparates decorados y los árboles de Navidad pasaban ante nosotros. Yo estaba sentada en el asiento trasero de un coche de lujo junto a un desconocido que acababa de pagar $100.000 por pasar la noche conmigo. Todo parecía irreal. ¿Tiene frío? Preguntó Marcus. ¿Puedo subir la calefacción? No, gracias, estoy bien. Me abracé a mí misma. No temblaba por el frío sino por todo lo que acababa de pasar. La humillación, la subasta, los $100.000, la huida del restaurante, todo giraba en mi cabeza como un caleidoscopio salvaje. Perdón por ser directo, pero parece que necesita hablar o quedarse en silencio. ¿Qué prefiere? Dijo Marcus. Lo miré. A la luz de las farolas que pasaban veía su rostro tranquilo, rasgos firmes y ligeras líneas alrededor de los ojos. No me miraba con deseo ni curiosidad, sino con algo parecido a la empatía. No entiendo por qué hizo eso, logré decir. Usted no me conoce. ¿Por qué pagar $100.000? Por la oportunidad de sacar a un ser humano de una situación humillante, terminó él por mí. No pagué por usted como si fuera un objeto. Pagué para detener ese espectáculo vergonzoso, para mostrarle a su esposo y a todos los demás que la mujer a la que estaban humillando vale mucho más de lo que ellos pueden imaginar. Y para mí $100.000 no son un problema. Tengo dinero. Pero usted esta noche no tenía elección hasta que yo aparecí. El coche giró desde una avenida central hacia un parque. Lo reconocí. Un viejo parque histórico de la ciudad que normalmente estaba cerrado en invierno, pero ahora sus puertas estaban abiertas y miles de luces brillaban dentro. Alquilé el parque para un evento de mi empresa esta noche, explicó Marcus, pero lo cancelé en el último momento. Decidí que no quería pasar el año nuevo entre una multitud. Ahora me alegro de haberlo hecho. Me da la oportunidad de mostrarle algo hermoso. Bajamos del coche. El aire frío golpeó mi rostro pero casi no lo sentí. Ante mis ojos había un cuento de hadas. Cada árbol del parque estaba envuelto en luces. Miles de pequeñas bombillas brillaban en la oscuridad creando la sensación de un cielo estrellado que había descendido a la tierra. Los caminos estaban despejados y alineados con farolas antiguas.
La nieve caía en copos grandes y suaves. Es hermoso, susurré. Sí, a mi esposa le encantaba este lugar. Nos conocimos aquí hace muchos años. Ella cantaba en un coro que actuaba en el escenario al aire libre en verano. Vine a escucharla y me enamoré a primera vista. Una nota de dolor apareció en su voz. Lo miré. Amaba. ¿Están divorciados? Murió hace 3 años, en un accidente de coche. Fue instantáneo. Ni siquiera supo lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Desde entonces no he podido volver a celebrar el Año Nuevo como antes. Era su fiesta favorita. Siempre la convertía en algo mágico, decoraba la casa, horneaba, cantaba. Después de que se fue todo se sentía vacío. Caminamos por un sendero mientras la nieve crujía bajo nuestros pies. El único sonido era el lejano murmullo de la ciudad. ¿Por qué fue a esa fiesta? Pregunté. Si no le gustan esos eventos. El director de esa empresa me pidió que apareciera. Estamos negociando una empresa conjunta. Fui por cortesía. Pensaba quedarme media hora e irme. Pero entonces escuché a su esposo empezar su subasta y no pude marcharme. Me dio curiosidad la mujer a la que estaba humillando públicamente. Y cuando usted entró en la sala, se detuvo y me miró. Cuando entró vi más que a una mujer hermosa. Vi a alguien que había reunido toda su fuerza para demostrarse algo a sí misma. Estaba escrito en su rostro, miedo, determinación, esperanza. Y cuando escuchó sus palabras y no se dio la vuelta para huir, sino que se quedó allí, supe que era increíblemente fuerte. ¿Fuerte? Me burlé. Soporté su humillación durante 8 años. Dejé que me convirtiera en conserje. Perdí mi sueño, mi talento, a mí misma. ¿Cómo es eso fuerza? Usted fue a esa fiesta. Se transformó. Se arriesgó. Eso es fuerza. Muchas personas se rompen por completo y se quedan atrapadas para siempre en su propio pantano. Pero tú intentaste salir, y lo lograste. Cuando me ofreció la mano, llegamos a un banco bajo un viejo roble. Marcus apartó la nieve con su pañuelo y me indicó que me sentara. Me senté en la madera fría y él se sentó a mi lado. Háblame de ti, me pidió. ¿Quién eras antes de convertirte en la esposa de ese hombre? Y se lo conté todo, sobre el conservatorio, el sueño del escenario, la voz que mis profesores decían que podía llenar grandes auditorios. Sobre el embarazo, la presión de su madre, el abandono de mis estudios, sobre los años de humillación, la prohibición de cantar, el trabajo de conserje, sobre cómo poco a poco me fui perdiendo a mí misma hasta convertirme en una sombra gris. Marcus escuchó en silencio, sin interrumpirme nunca, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó mirando a lo lejos durante un buen rato, hacia las luces titilantes. Mi esposa también cantaba, dijo en voz baja. No tenía formación profesional, solo cantaba en un coro aficionado, pero era su alegría. Esperaba cada ensayo como si fuera una fiesta, y a mí me encantaba escucharla cantar en casa mientras cocinaba o limpiaba. Llenaba la casa de vida. Después de su muerte, la casa se quedó en silencio. No podía soportarlo. Se volvió hacia mí. Justo antes de morir, cuando íbamos en el coche, ella no sabía que aquellos eran sus últimos minutos. Solo estábamos hablando y dijo, ¿sabes lo que quiero? Cuando hayamos ganado lo suficiente, quiero abrir una escuela de canto para personas con talento pero sin dinero para pagar clases, para que nadie pierda su don por culpa de las circunstancias. 5 minutos después, un camión se saltó un semáforo en rojo y nos embistió. Ella murió, y yo me quedé con esa petición como si fuera su última voluntad. Se quedó callado, tragando saliva con dificultad. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Quise cumplir su deseo, pero no fui capaz de encontrar las fuerzas. Me reunía con jóvenes cantantes, y en todo solo veía lo que yo había perdido. Era demasiado doloroso. Así que me refugié en el trabajo, abriendo nuevos hoteles, expandiendo el negocio, ganando cada vez más dinero, pero sintiéndome vacío por dentro. ¿Y qué cambió esta noche? Pregunté en voz baja. Tu historia. Cuando escuché a tu marido burlarse de ti por cantar, recordé las palabras de mi esposa.
La gente no pierde su don por culpa de las circunstancias. Y comprendí que si no ayudaba al menos a una persona, estaría traicionando su memoria para siempre. Sacó un pañuelo del bolsillo y me lo tendió. No entendí por qué, hasta que sentí las lágrimas en mis propias mejillas. Lo siento, murmuré, secándome los ojos. No quería llorar. Está bien. Has pasado por una pesadilla. Necesitas soltarlo. Nos quedamos sentados en silencio. La nieve seguía cayendo. A lo lejos comenzaron a sonar las campanas de una iglesia. Medianoche, el nuevo año. Canta para mí, pidió Marcus. Por favor, no para tu marido, no para una subasta, para ti misma, para el talento que sigue dentro de ti. Demuéstrame que no está muerto. No he cantado en 7 años, susurré. Ni siquiera sé si me queda voz. Inténtalo. Me puse de pie. Me temblaban las piernas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a salírseme del pecho. Cerré los ojos y recordé el aria de Tosca, de Puccini, la que había cantado una vez en un examen en el conservatorio. Respiré hondo y empecé. Las primeras notas salieron vacilantes, temblorosas. Mi voz sonaba extraña después de tantos años de silencio, pero entonces algo hizo clic dentro de mí. Mis cuerdas vocales recordaban. El sonido se volvió más claro, más fuerte. Canté en el parque vacío, bajo la nieve que caía y las luces titilantes. Y por primera vez en años, me sentí viva. Cuando terminó el aria, abrí los ojos. Marcus seguía sentado en el banco mirándome. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Eso fue. Se le quebró la voz mientras se secaba los ojos. Eso fue increíble. Anna, tienes una voz que quita el aliento. Un verdadero don. Tu marido es un ciego y un idiota si no puede oírlo. Él decía que yo graznaba. Es un mentiroso. Lo que acabas de hacer fue arte. Arte puro, arte de verdad. Voces así aparecen una entre 1.000.000. Se puso de pie y se acercó a mí. Tengo una propuesta para ti. Es profesional, pero también personal. Esperé en silencio. Soy dueño de una cadena de hoteles boutique. Hace poco abrí un nuevo hotel insignia en el centro. Pienso inaugurar allí un salón musical, un espacio íntimo para artistas selectos, música en vivo, clásica y jazz, para huéspedes exigentes que sepan apreciar el arte de verdad. Necesito una artista residente, alguien con talento, con alma, con una historia. Tú serías perfecta. No entiendo. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Más que un trabajo. Te ofrezco la oportunidad de recuperar tu vida. Un lugar donde vivir, una casita en la propiedad del hotel. Un salario generoso para que dejes de preocuparte por el dinero. Clases con los mejores profesores de canto que pueda encontrar. Actuaciones ante un público que apreciará tu talento, libertad, y lo más importante, la oportunidad de volver a ser tú misma. Me daba vueltas la cabeza. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hace esto por una completa desconocida? Porque mi esposa me pidió que ayudara a quienes quieren cantar. Porque en tu voz escucho lo que llevo 3 años buscando, vida, esperanza, belleza. Y porque, siendo sincero, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Espero que quizá pueda haber algo más entre nosotros. No ahora. No te estoy pidiendo nada a cambio, pero más adelante, cuando te sientas libre, cuando hayas ordenado tu vida, me gustaría conocerte mejor, si tú quieres. Lo miré y vi sinceridad, no deseo, no cálculo. Solo esperanza. Tengo un hijo, dije. Leo tiene 5 años. No puedo dejarlo. No te pediría eso. La casita tiene una habitación separada para niños. Justo al lado del hotel hay una guardería privada excelente. Todo estará resuelto. Yo no separo a las madres de sus hijos. Yo mismo crecí sin madre. Sé lo doloroso que es eso. Pero mi marido, el divorcio, todo es tan complicado. Tengo abogados excelentes. Te ayudarán. Se encargarán de todo, rápido y correctamente. Ni siquiera tendrás que verlo más de lo necesario. Parecía un sueño, un cuento.
Un hombre rico aparece de la nada y se ofrece a resolver todos mis problemas. Ese tipo de cosas no pasan en la vida real. Pero mientras estaba allí, en aquel parque nevado y brillante, junto al hombre que acababa de llorar al escuchar mi voz, comprendí que era real. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir. Un día, necesito pensar bien en todo. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando quieras. Me entregó una tarjeta de visita. La tomé con los dedos temblorosos. Te llevaré a casa, dijo Marcus. No. Me salió demasiado brusco. Quiero decir, déjeme a un par de calles. No quiero tener que dar explicaciones. Lo entiendo. Volvimos al coche. Durante el trayecto de regreso fuimos en silencio. Yo miraba por la ventana pensando en su oferta, en mi huida, en una nueva vida, en el hecho de que, si rechazaba aquello, me quedaría para siempre en ese apartamento, con ese marido y con ese trabajo de conserje. El coche se detuvo a 2 calles de mi edificio. Gracias, dije al bajar, por todo. Por salvarme, por el parque, por la oferta. No me des las gracias. Solo piénsalo. Y recuerda, mereces algo mejor. Asentí y caminé por la calle nevada hacia mi casa. Había luz en las ventanas. Greg ya había vuelto. Abrí la puerta y entré. El apartamento olía a alcohol y vómito. Greg estaba tirado en el sofá, roncando. Su traje estaba arrugado y manchado. Ni siquiera se había molestado en desvestirse. Simplemente se desplomó y se quedó inconsciente. Fui al baño, me quité el maquillaje, me saqué el vestido y me miré al espejo. Las ojeras seguían allí, también el cansancio. Pero en mis ojos había un brillo que no estaba desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente me despertaron los gritos de Greg desde el salón. Anna, ¿dónde estás? Tráeme una bebida isotónica y un analgésico. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. Estaba sentado a la mesa sujetándose la cabeza. Tenía la cara gris, los ojos rojos. Me va a estallar la cabeza, se quejó. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿De verdad no te acuerdas? Pregunté con calma. No, debí de beber demasiado. ¿Dónde está la bebida? Abrí la nevera, saqué la botella y le serví un vaso. Me subastaste, dije, dejándole el vaso delante. Por $5. Dijiste que yo era una defesio y que grazno cuando canto. Greg se bebió la bebida de un trago e hizo un gesto desdeñoso con la mano. Vamos, seguro que era una broma. Tú ni siquiera estabas allí. ¿Por qué te pones así? Yo estaba allí. Levantó la vista hacia mí. ¿Qué? Yo estaba allí. Fui a la fiesta. Escuché cada palabra que dijiste. Su rostro cambió. Se tensó intentando recordar. Tú estabas. Mira, está bien, lo siento. Estaba borracho. No lo decía en serio. Y además, ¿dónde estuviste toda la noche? Lo miré y comprendí que, aunque lo recordara, no cambiaría nada. Para él había sido solo una broma. Algo normal. No veía nada malo en ello. Sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Charón en el rellano, sosteniendo la mano de Leo. Mamá, mi hijo corrió a abrazarme. Lo apreté fuerte contra mí, respirando el olor de su cabello. Bueno, ¿ya te divertiste? Preguntó mi suegra con tono mordaz al entrar. Ya te dije que no había ninguna razón para que fueras. Seguro que hiciste el ridículo. Greg, cariño, ¿cómo estás? Te debe doler muchísimo la cabeza. Mamá te traerá agua. Ya le he dado algo, dije en voz baja. Ah, claro. Bueno, al menos para algo sirves. Me quedé allí, con mi hijo en brazos, mirando la escena. Mi suegra revoloteando alrededor de su hijo adulto. Él gimiendo por la resaca y exigiendo atención. Los dos mirándome como si yo fuera el servicio. Y siempre sería así. Dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de 20. Leo crecería pensando que así es como se trata a las mujeres. Se convertiría exactamente en su padre si yo me quedaba. Fui al baño,
Cerré con llave y saqué la tarjeta de Marcus. Marqué el número con los dedos temblorosos. Hola, respondió al segundo tono. Soy Anna. Acepto. ¿Estás segura? Sí, pero necesito ayuda con el divorcio, con la mudanza. No sé cómo hacer nada de eso. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en 1 hora. ¿Cuándo podrías estar lista para irte? Mañana. Necesito preparar mis cosas en silencio mientras mi marido esté en el trabajo. De acuerdo. Te estaré esperando mañana. Todo va a salir bien, Anna. Colgué y miré mi reflejo en el espejo. Estaba aterrada. Completamente aterrada. Pero tenía que hacerlo, por mí, por Leo, y por la chica que una vez soñó con cantar en un gran escenario. El resto del día pasó como entre niebla. Sharon se fue por la noche. Greg se quedó tumbado en el sofá viendo la televisión y quejándose de vez en cuando. Cociné la cena, recogí y acosté a Leo. Un día normal, una vida normal. Pero por dentro, todo había cambiado. El 2 de enero, Greg se fue al trabajo diciendo que quedaría con unos compañeros para seguir celebrando. Esperé a que se marchara y empecé a hacer las maletas. No tenía mucho. Mi ropa cabía en una maleta. Los juguetes y la ropa de Leo fueron a una bolsa grande. Solo me llevé lo esencial, mis documentos y los de mi hijo, nuestro certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Leo, nuestros historiales médicos. Mamá, ¿nos vamos a algún sitio? Preguntó Leo, mirándome hacer las maletas. Sí, cariño. Nos mudamos a un lugar nuevo. ¿Y papá? Me arrodillé a su lado y tomé sus manitas entre las mías. Papá se va a quedar aquí. Iremos a verlo, pero vamos a vivir separados. Tú vas a tener una habitación grande para ti solo. Pero, ¿por qué no vamos a vivir con papá? Porque mamá y papá ya no pueden vivir juntos. Pero los dos te queremos muchísimo. Eso nunca va a cambiar. Solo viviremos en sitios distintos. Leo se quedó pensativo un momento, frunciendo el ceño. ¿Y allí habrá sitio para mis coches? Sí, habrá una habitación entera para tus coches. Entonces vale. Los niños son increíbles. Aceptan los cambios con más facilidad que los adultos, siempre que estén mamá y sus juguetes favoritos. Le dejé una nota a Greg sobre la mesa. Corta, sin emoción. Me voy. Voy a pedir el divorcio. No me busques. Anna. Salimos del apartamento. Cerré la puerta y dejé la llave en el buzón. Eso era todo. No había vuelta atrás. Un taxi nos llevó al hotel de Marcus. Un enorme edificio moderno en el corazón de la ciudad. Un conserje nos recibió en la entrada. Señorita Anna, el señor Thorne la está esperando. Por aquí, por favor. Nos condujeron a través de un lujoso vestíbulo hasta un ascensor y nos llevaron al último piso. Marcus nos esperaba en el pasillo. Anna, me alegra muchísimo que hayas decidido venir. Y este debe de ser Leo. Se agachó frente a mi hijo. Hola, campeón. Me llamo Marcus. Hola, respondió Leo con timidez. Tengo una sorpresa para ti. ¿Quieres ver tu nueva habitación? Leo me miró. Yo asentí. Marcus le tomó la mano y lo llevó por el pasillo. Yo lo seguí con nuestras bolsas. La casita estaba en un ala separada del hotel, una suite de 2 plantas, amplia, con ventanales panorámicos. Marcus abrió la puerta y entramos. Era luminosa, acogedora y olía a limpio. Muebles modernos, suelo de madera, una alfombra suave. En la primera planta había salón, cocina y baño. En la segunda, 3 dormitorios. Esta es tu habitación, dijo Marcus abriendo una puerta. Una cama grande, armario, escritorio, una ventana con vistas a la ciudad. Y esta es la habitación de Leo. La habitación del niño estaba decorada en colores suaves, con una cama en forma de coche de carreras, estanterías llenas de juguetes, una mesa para dibujar y una alfombra con carreteras para sus coches. ¡Guau! Leo corrió directo hacia los juguetes. Mamá, mira. Lo veo, cariño. Marcus sonrió. Espero que le guste. Instálense. Descansen.
Mi abogado vendrá mañana por la mañana. Les explicará el proceso del divorcio y qué documentos vas a necesitar. Gracias, susurré, por todo. De nada. Te mereces esto. Se fue, dejándonos solos. Me senté en el borde de la cama de mi nueva habitación y lloré de alivio, de miedo, de gratitud, y de la sensación de que, por primera vez en años, estaba a salvo. Leo entró corriendo desde su cuarto y me abrazó. No llores, mamá. ¿No te gusta nuestra nueva casa? Sí, cariño, me encanta. Solo estoy feliz. Al día siguiente llegó el abogado. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un maletín lleno de documentos. Hola, Anna. Me llamo Víctor. El señor Thorne me ha pedido que la ayude con su divorcio. Cuénteme su situación, por favor. Se lo conté todo. El matrimonio, Greg, las humillaciones, la fiesta de empresa. ¿Hay testigos de lo que ocurrió en la fiesta? Preguntó Víctor. Muchos. Toda la sala lo oyó. Bien. Intentaré conseguir algunas declaraciones. También debemos documentar las condiciones en las que vivía. ¿Hubo alguna agresión física? No, solo psicológica. Entiendo. En cuanto al niño, será sencillo. Es pequeño. A esta edad el tribunal casi siempre se inclina por la madre. Al padre se le ordenará pagar manutención y se le concederán visitas. Presentaremos la demanda de divorcio en su nombre. El proceso debería durar unos 2 meses. Unos días después, a Greg le notificaron los papeles del juzgado. Empezó a llamarme de inmediato. No respondí. Entonces empezó a escribirme mensajes. ¿Te has vuelto loca? ¿A dónde piensas ir? Sin mí no eres nadie. Ni siquiera tienes dinero. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hijo, Anna? Contéstame ahora mismo. Bloqueé su número. Sharon también empezó a atacarme. Llamaba y dejaba mensajes de voz cargados de veneno. Te has vuelto loca. Has abandonado a tu marido. Has robado a mi nieto. ¿Dónde te has metido? Greg va a llamar a la policía. Te encontrarán. ¿Crees que has escapado? No llegarás lejos. Volverás de rodillas. Pero el abogado de Marcus ya se había encargado de todo con la policía. No había ninguna infracción. Una madre tiene derecho a vivir con su hijo donde quiera. Los papeles del divorcio ya habían sido presentados oficialmente. Greg y su madre daban por hecho que yo había alquilado algún apartamento barato en las afueras, que trabajaba en 2 empleos y apenas sobrevivía. Ese pensamiento los consolaba. Creían que pronto volvería rota y arrepentida. Pero yo estaba empezando una nueva vida. Me despertaba cada día a las 8 de la mañana. Desayunaba con Leo y lo llevaba a la guardería privada junto al hotel. Después volvía y tenía clase de canto con la profesora que Marcus había encontrado para mí. Se llamaba Elizabeth, una mujer de unos 60 años que enseñaba en el mejor conservatorio y preparaba solistas para teatros de ópera. Un timbre interesante, dijo después de escucharme por primera vez. Buena capacidad pulmonar, proyección correcta, pero tu técnica está oxidada y las cuerdas están débiles. Tenemos trabajo por hacer. Trabajábamos 4 horas al día. Calentamiento, ejercicios de respiración, técnica, aprendizaje de nuevas piezas. Elizabeth era estricta, pero justa. Me elogiaba cuando lo hacía bien y era implacable al señalar mis errores. Otra vez. Respira más profundo, sostén la nota. No tenses la garganta. Relájate ahí. Eso es. ¿Notas la diferencia? Poco a poco mi voz volvió. Se hizo más fuerte, más clara, más segura. Volví a sentirme cantante. Por las noches me reunía con Marcus. Cenábamos juntos, salíamos a pasear y hablábamos. Él me contaba sobre su negocio, sobre su difunta esposa, sobre lo duro que había sido todo después de su muerte. Yo le hablaba de mi pasado, de mis miedos, de mis esperanzas. Al cabo de un mes me besó. Estábamos en la terraza de la casita mirando las luces de la ciudad, y de repente me tomó la mano. Anna, sé que es muy pronto, pero no puedo seguir guardándomelo. Te has vuelto importante para mí.
Muy importante. Me he enamorado de ti. No solo de tu voz, sino de ti, de tu fuerza, de tu bondad, de cómo cuidas a Leo, de lo mucho que te esfuerzas. Quiero estar contigo. Lo miré y sentí lo mismo. Durante aquel mes se había vuelto alguien muy cercano para mí. Confiaba en él. Me sentía protegida a su lado. Y sí, yo también me había enamorado. Yo también quiero estar contigo, susurré. Se inclinó y me besó con suavidad, con ternura, como si tuviera miedo de espantarme. La fecha del juicio se fijó para principios de marzo. Me preparé para ver a Greg como si fuera un examen. Marcus insistió en que me comprara un buen traje, a medida, profesional, caro. Elizabeth me dejó salir antes de clase, deseándome suerte. Mantén la espalda recta, me aconsejó. No tienes nada de qué avergonzarte. Tú tienes la razón. Llegué al juzgado media hora antes. Víctor ya me esperaba en el pasillo. ¿Lista? Preguntó. Todo lo lista que puedo estar. Tenemos un caso sólido. He conseguido declaraciones de varios testigos de la fiesta. También tengo un vídeo grabado con el móvil de otro invitado. Se oye todo lo que dijo tu marido. Entramos en la sala. Greg ya estaba sentado de su lado con un abogado joven. Se giró cuando entré y vi cómo le cambiaba la cara. Sorpresa, incredulidad, rabia. No me parecía en nada a lo que él esperaba. No era una madre soltera destrozada, vestida con ropa barata. Llevaba un traje caro, un peinado profesional y una expresión serena. Parecía exitosa y segura de mí misma. Anna, empezó. ¿De dónde has sacado? El juez entró y todos se pusieron en pie. Comenzó la vista. El abogado de Greg intentó presentarme como una esposa desagradecida que había abandonado a su familia por una vida mejor. Dijo que me había llevado al niño sin el consentimiento del padre, que le estaba negando sus derechos como progenitor. Víctor rebatió cada argumento con calma. Presentó pruebas del maltrato psicológico, mostró las declaraciones de los testigos sobre el comportamiento de Greg en la fiesta y, finalmente, reprodujo la grabación. La voz de Greg llenó la sala. ¿Quién quiere pasar una noche con mi adefesio y escucharla graznar? La puja inicial es de $5. Risas. Aplausos de colegas borrachos. Vamos, por $5 se llevan a una mujer que aúlla como una sirena. El juez frunció el ceño. Greg palideció. Estaba borracho, murmuró. Era una broma. ¿Una broma? Repitió el juez. ¿Humillar públicamente a su esposa es lo que usted llama una broma? No estaba pensando. Exactamente. No estaba pensando. El juez revisó los documentos y escuchó los testimonios. Dictó la resolución rápidamente. El matrimonio quedaba disuelto. El niño permanecería con la madre. Al padre se le ordenaba pagar una cuarta parte de sus ingresos como pensión alimenticia. Las visitas con el menor serían 2 veces al mes, los fines de semana, organizadas con la madre. Greg intentó protestar, pero el juez lo cortó. Tendrá oportunidad de apelar si considera esta resolución injusta. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. Greg me alcanzó en el pasillo. Anna, espera. Tenemos que hablar. Me detuve y me giré. Víctor estaba a mi lado, listo para intervenir. ¿Hablar de qué? Pregunté con calma. De nosotros. De nuestra familia. Fui un imbécil, lo sé. Pero podemos arreglarlo. Vuelve. Voy a cambiar. No. ¿Qué quieres decir con no? Tenemos un hijo. Somos una familia. Éramos una familia. Ya no. Tú la destruiste con tus propias manos durante años. No fue solo una borrachera. Anna, me disculpé. No te disculpaste. Dijiste que era una broma. Y no se trata de una sola escena. Es la culminación de 8 años de humillaciones, insultos y desprecio. Lo soporté todo lo que pude. Ya no puedo más, y ya no quiero. Has encontrado a otro, ¿verdad? Un destello de rabia le cruzó los ojos. A ese tipo de la fiesta. ¿Crees que se va a casar contigo? Eso no te incumbe.
Claro que sí. Eres la madre de mi hijo. Y precisamente por eso me lo llevé lejos de ti. No quiero que crezca y se convierta en alguien como tú, creyendo que está bien tratar así a las mujeres. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Greg me gritó detrás. Te arrepentirás. Él te dejará y volverás arrastrándote, pero yo no te aceptaré. No miré atrás. Salí del juzgado, donde Marcus me esperaba en su coche. Abrió la puerta, subí, y nos alejamos. ¿Cómo fue? Preguntó. El divorcio ya es definitivo. Leo se queda conmigo. Enhorabuena, eres libre. Lo miré y sonreí por primera vez en años. Una sonrisa auténtica, amplia, feliz. Sí, soy libre. Una semana después del divorcio, Marcus me pidió matrimonio. Estábamos cenando en uno de sus hoteles, en un restaurante en la azotea con vistas a toda la ciudad. Se levantó de la mesa, se arrodilló y sacó una pequeña caja con un anillo. Anna, sé que solo nos conocemos desde hace 2 meses, pero estoy completamente seguro de lo que siento. Tú me devolviste a la vida. Me devolviste la esperanza. Te has convertido en mi familia. ¿Quieres casarte conmigo? Lo miré con lágrimas en los ojos y asentí. Sí. Sí, quiero casarme contigo. El anillo era elegante, con un solo diamante perfecto. Marcus me lo deslizó en el dedo y me besó ante los aplausos de los demás comensales. Un mes después tuvimos una boda íntima. Solo nuestros amigos más cercanos, algunos de los amigos de Marcus, Víctor, y por supuesto Leo, que estaba encantado con su pequeño smoking y llevó los anillos con todo el orgullo del mundo. Después de la ceremonia, Marcus adoptó oficialmente a Leo. Mi hijo recibió un nuevo apellido, Thorne, y un nuevo padre que le leía todas las noches, jugaba con él y le enseñó a montar en bicicleta. Un padre de verdad. Greg intentó usar su derecho de visita una vez. Apareció borracho, 1 hora tarde, con un juguete de plástico barato. Leo lo miró confundido. ¿Quién eres? Preguntó. Soy tu papá, dijo Greg. No, no lo eres. Mi papá es Marcus. Después de eso, Greg no volvió a aparecer. Pagaba la manutención de vez en cuando, pero Marcus decía que no importaba. Teníamos suficiente. Y yo continué con mi formación vocal. Cada día, sin descanso, con pasión, mi voz se hacía más y más fuerte. Elizabeth estaba satisfecha. En 6 meses estarás lista para tu primera actuación seria, dijo. Y así llegó junio, 6 meses después de que yo hubiera escapado de mi antigua vida. Marcus organizó mi debut en el salón musical de su hotel, un concierto íntimo para 50 personas. Estaba increíblemente nerviosa. Ensayaba hasta que me temblaban las piernas. Pero cuando subí al escenario y vi a Marcus en la primera fila con un ramo de rosas, toda mi ansiedad desapareció. Canté arias de ópera, canciones románticas de arte, viejas baladas. Mi voz era clara, poderosa, segura. El público escuchaba completamente fascinado. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie gritando bravo. Arrojaron flores al escenario. Marcus se levantó y aplaudió más fuerte que nadie, con lágrimas en el rostro. Después del concierto, la gente se acercó a mí, se presentó, me pidió autógrafos, me preguntó dónde había estudiado y cuándo sería mi próximo concierto. Yo respondía, sonreía, todavía sin creerme que aquello me estuviera pasando a mí. Estuviste magnífica, dijo uno de los invitados, un señor mayor con un traje caro. Tengo una agencia de conciertos. Aquí tiene mi tarjeta. Me encantaría hablar con usted sobre la posibilidad de actuar en salas más grandes. Tomé la tarjeta con los dedos temblorosos. Marcus me rodeó los hombros con el brazo. Te dije que tienes un talento de verdad. Ahora toda la ciudad lo sabrá. Los meses siguientes pasaron volando, entre actuaciones en distintas salas, trabajo con mi profesora y la grabación de una maqueta. Mi nombre empezó a aparecer en carteles y en críticas culturales. Anna Thorne, una nueva estrella de la música clásica, el descubrimiento de la temporada, una voz que hay que escuchar. Marcus estaba increíblemente orgulloso de mí. Iba a todos mis conciertos,
Se sentaba en primera fila y aplaudía más fuerte que nadie. Pero en casa éramos una familia normal. Cenábamos juntos con Leo, veíamos dibujos animados y jugábamos a juegos de mesa. Era feliz, verdaderamente feliz, profundamente feliz por primera vez en mi vida. Entonces Marcus anunció lo grande. He alquilado el Metropolitan Grand Hall, dijo una noche. 1500 butacas. Quiero organizar tu concierto en solitario, una velada de canto clásico, Anna Torne. ¿Qué dices? Palidecí. Marcus, eso es demasiado. No estoy preparada para algo así. Sí lo estás. Confía en mí. Elizabeth dice que estás lista. Yo también lo creo. Ha llegado el momento de que subas al gran escenario. ¿Y si no se venden las entradas? Se venderán. Ya tienes tu público, y yo invertiré en publicidad. Y lo hizo. Por toda la ciudad aparecieron carteles con mi fotografía, con un vestido de concierto, un peinado hermoso y una postura orgullosa. Anna Torne. Un proyecto especial de los salones musicales de los hoteles Torne. La fecha del concierto se fijó para finales de diciembre, justo antes de Año Nuevo. Las entradas se agotaron en 2 semanas, por completo. Incluso los palcos más caros. Yo ensayaba como una poseída. Elizabeth y yo armamos el programa, las mejores áreas, las piezas más desafiantes. Tenía que mostrar todo de lo que era capaz. Una semana antes del concierto, me desperté con un nudo de ansiedad en el estómago. Tengo miedo, le confesé a Marcus durante el desayuno. ¿Y si olvido la letra? ¿Y si me falla la voz? No te va a fallar. Eres una profesional. Has trabajado muchísimo. Va a salir perfecto. Pero el miedo no se iba. Sabía que aquel sería el concierto más importante de mi vida. Que de él dependía mi futuro profesional. Que la gente había pagado mucho dinero y esperaba un milagro. Y yo tenía que crear ese milagro. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Greg caminaba por la calle con su madre y se quedó clavado en seco. En una marquesina había un cartel enorme. Mi cara, 10 veces más grande de lo normal. Un vestido lujoso. El nombre Anna Torne. Una velada de canto clásico. Torne. Preguntó. ¿Se ha casado? Sharon se acercó más, entornando los ojos. No, esa no es ella. Solo se le parece. Mamá, es Anna. Mira, el lunar encima del labio, la forma de la nariz. Es ella, seguro. No puede ser. Es conserje. ¿De dónde iba a sacar dinero para algo así? Greg sacó el móvil y empezó a buscar. Encontró artículos. Un nuevo nombre en la música clásica. Anna Torne deslumbra al público en conciertos íntimos. La esposa del magnate hotelero Marcus Torne debuta por todo lo alto en el gran escenario. Había fotos. Marcus y yo en una gala benéfica, su mano en mi cintura, yo radiante de felicidad. Torne, susurró Greg. El tipo de la fiesta. El millonario. Ha estado con él todo este tiempo. Sharon exclamó. Enganchó a uno rico. Por eso se fue. Greg siguió deslizando, leyendo críticas sobre mis actuaciones. Una voz de belleza y fuerza excepcionales. Anna Torne es un verdadero hallazgo para los amantes de la música clásica. Su técnica es impecable, su emoción profunda. Así que de verdad sabe cantar, murmuró. Todo este tiempo pensé que solo estaba berreando. ¿Y qué más da? Soltó su madre. La cuestión es que te dejó, y me robó a mi nieto, la descarada. Pero Greg ya no la escuchaba. Se quedó mirando el cartel, a la mujer que una vez amó, a la mujer que había destruido, y a la mujer que había resucitado sin él. Quiero ir a ese concierto, dijo. ¿Te has vuelto loco? Tengo que verlo. Tengo que oírla. Entró en una página de venta de entradas. Todo estaba agotado. Solo quedaban las de los revendedores, a precios inflados. Los asientos más baratos, en el gallinero, costaban $200 cada uno. No tenía ese dinero. Su sueldo se iba en alquiler, comida y alcohol. Le pidió dinero prestado a un compañero y compró 2 entradas, para él y para su madre.
¿Y yo por qué tengo que ir? Protestó Sharon. Vas a ir. Quiero que veas lo que perdimos. Llegó el día del concierto. Me desperté temprano, aunque la actuación era por la noche. No podía quedarme quieta. Marcus me abrazó. Nerviosa, aterrada. Es normal. Hasta los artistas más grandes se ponen nerviosos. Pero en el momento en que subas al escenario y empieces a cantar, los nervios desaparecerán. Solo quedará la música. Por la tarde tuve el último ensayo con la orquesta. El director, un músico de fama mundial, estaba satisfecho. Excelente. Anna. ¿Estás lista? Nos vemos esta noche. Volví a mi camerino. Una estilista me peinó. Una maquilladora me arregló el rostro. Me puse mi vestido de concierto, dorado, largo, resplandeciendo bajo las luces. Me miré al espejo. Esa soy yo. Esa mujer segura, hermosa, con un vestido deslumbrante. Sí, esa era yo, la verdadera yo. Esa noche llegué a la sala de conciertos por la entrada de artistas. Marcus y Leo entraron por la puerta principal. Estaban sentados en primera fila. Yo esperaba entre bastidores, oyendo cómo se llenaba la sala, el murmullo de las voces, las risas, el roce de los programas. 1500 personas habían venido a escucharme cantar. 5 minutos, avisó el regidor. Cerré los ojos, hice mis ejercicios de respiración y recordé las palabras de Elizabeth. ¿Estás lista? Solo sal ahí fuera y canta. Lo demás vendrá solo. Las luces de la sala se atenuaron. La orquesta empezó a tocar. El telón comenzó a levantarse. Salí al escenario. El resplandor de los focos me cegó un instante, pero luego mis ojos se acostumbraron y vi la sala, enorme, llena hasta arriba y en silencio, expectante. En primera fila estaba Marcus. A su lado, Leo, mi pequeño, con un traje elegante, saludándome con la mano y sonriéndome. Le devolví la sonrisa, me volví hacia el director y asentí. La orquesta tocó la introducción, y empecé a cantar. La primera aria era de Tosca, precisamente la misma que le había cantado a Marcus un año antes en el Parque Nevado. La voz salió de mí, clara, poderosa, libre. No pensaba en la técnica, ni en la respiración, ni en la letra. Solo cantaba. La sala escuchaba conteniendo el aliento. Y cuando sostuve la nota final y después guardé silencio, hubo un segundo de quietud, y luego una explosión de aplausos. La gente se puso en pie gritando bravo, regalándome una ovación cerrada. Hice una reverencia, enderecé los hombros y me preparé para la siguiente aria. El concierto duró 2 horas. Canté una pieza tras otra, entregándome por completo a la música. En algún lugar del gallinero, en la última fila, estaba Greg. Me miraba con los ojos muy abiertos, sin reconocerme. Esa era su esposa, la conserje que había subastado por $5. A su lado estaba Sharon. Ella también guardaba silencio, pálida, con el rostro convertido en una máscara rígida. Vestían su ropa vieja, pobres y perdidos entre el público adinerado con sus elegantes trajes. Y yo, en el escenario, cantaba y brillaba. Mi vestido resplandecía bajo las luces. Mi voz se volvía más fuerte y más segura con cada canción. El público rugía después de cada aria. Durante el intermedio, proyectaron un breve filme en una pantalla grande. Éramos Marcus y yo. Nuestra historia, sin mencionar mi primer matrimonio. La talentosa cantante Anna Torne y el filántropo Marcus Torne. Una historia de amor y música. Greg miró la pantalla y reprimió las lágrimas. Lo había perdido todo con sus propias manos. La segunda parte fue aún mejor que la primera. Canté las piezas más difíciles, aquellas que antes ni siquiera me atrevía a intentar. Y las clavé. Todas. El aria final era de la Traviata. Mi favorita, la más difícil. Lo entregué todo en ella. El dolor del pasado, la alegría del presente, la esperanza del futuro. La nota final se elevó en un silencio absoluto. La sostuve, la mantuve hasta que ya no me quedó aire, y entonces la solté. La sala explotó. La gente saltó de sus asientos,
aplaudiendo, gritando, llorando. Llovieron flores sobre el escenario. La ovación era ensordecedora, interminable. Marcus subió al escenario con un enorme ramo de rosas blancas. Me abrazó, me besó delante de todos y tomó el micrófono. Gracias por venir esta noche a escuchar la voz de mi esposa, Anna Torne. Ella no solo es el amor de mi vida, también es un talento fenomenal. Esto no ha hecho más que empezar. Su próximo concierto, dentro de 2 meses, será en el escenario internacional. La sala volvió a rugir con aplausos. Yo estaba allí, sobre aquel escenario, bajo los focos, con mi vestido dorado, en brazos del hombre al que amaba, y supe que lo había logrado. Había llegado a mi sueño, a la verdadera yo. Después del concierto hubo una recepción para invitados especiales. Me cambié a un vestido de cóctel y me uní a la fiesta. La gente se acercaba a felicitarme, a halagarme, a pedirme fotos. Marcus estaba a mi lado, orgulloso y feliz. Leo me sujetaba la mano, bostezando porque era tarde, pero se negaba a irse sin ver a su mamá en la fiesta. Afuera, detrás de las vallas colocadas para los fans, estaban Greg y Sharon. No podían entrar en la recepción VIP. Seguridad no los dejaba pasar. Greg intentó abrirse paso. Déjenme entrar. Necesito hablar con Anna. ¿Tiene invitación, señor? No, pero la conozco. Sin invitación no puede pasar. Se quedó junto a la valla gritando, Anna. Anna. Yo salía del edificio con Marcus y Leo, camino de nuestra limusina, cuando escuché su grito. Me giré. Allí estaban, detrás de la valla. Greg con una chaqueta arrugada, los ojos rojos de llorar. Sharon, pálida, con su abrigo viejo. Nuestras miradas se cruzaron. Lo observé durante unos segundos, con calma, sin rabia, sin dolor. Solo miré a la persona que una vez formó parte de mi vida y que ahora ya no lo hacía. Lo siento, gritó. Fui un idiota. Vuelve. Me di la vuelta. Marcus abrió la puerta de la limusina. Cogí en brazos a Leo, que estaba medio dormido, y subí. El coche arrancó. Lo último que vi en el espejo lateral fue la silueta de Greg y su madre bajo una farola. Se quedaron allí, mirándonos alejarnos. Nunca volví a mirar atrás. Mi vida empezó de nuevo aquella noche en la que un desconocido me tendió la mano y dijo: «Permítame rescatarla de este circo». Tomé esa mano y construí una vida nueva, la que merecía, con un hombre que me amaba, con un hijo orgulloso de mí, y con una voz que por fin sonaba como siempre estuvo destinada a sonar. Y ahora, cada vez que subo a un escenario, Marcus siempre está en primera fila con un ramo de rosas blancas. Y a su lado, el pequeño Leo, que le dice con orgullo a todo el mundo: «Esa es mi mamá cantando. Es la mejor cantante del mundo». Y en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un hombre se quedó sentado, el hombre que una vez subastó un diamante por $5. Y ahora conocía el precio de su error. No eran los $100 que otro hombre había pagado para salvar lo que él mismo llevaba años destruyendo. El verdadero precio era que había perdido a la mujer que podría haberlo amado toda la vida, si tan solo la hubiera valorado.